¿Cómo estamos? Espero que ya estemos conectándonos en Facebook. Y bienvenidos. Hoy me va a tocar a mí dar la palabra. Así que espero que todos estemos ya listos para hacer todo esto, ¿verdad? Así que Dios me lo bendiga. Qué bueno es estar aquí con ustedes y estar compartiendo esta palabra. Buenas noches, Tracy, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Siempre tan tremenda, ¿verdad? Ahí está lista Tracy con nosotros en la madrugada. Gracias por estar trabajando y siendo responsable con lo que Dios te ha encomendado, ¿verdad? Que Dios te bendiga, y yo creo que este primer encuentro va a ser tu primer encuentro, así que estamos preparándonos. Me gustaría que hubiera sido parte del trabajo del equipo, pero te va a tocar recibir, ¿verdad? Y claro, pues nos vas a estar apoyando ahí en la parte de la liberación. Así que gracias que Dios te ha puesto acá con nosotros y estás con nosotros completamente en full time. Todavía ya me enredé con tanto cable aquí, pero ya vamos a arreglar esto. Le voy a pedir de favorcito que por favor oren por mi país. Está pasando tiempo bastante difícil. Ahorita hay un huracán que está pasando por Honduras y estamos orando, ¿verdad? Que el Señor guarde la gente, guarde el pueblo de Dios, guarde todo eso, ¿verdad? Que está pasando allá en Honduras. Así que le doy gracias por todos aquellos que me están apoyando en esta oración a favor de mi país. Y sí, pues los huracanes son parte de Honduras. No es algo que yo solamente estuve en un huracán y gloria a Dios no me pasó nada. Dios nos guardó, pero nunca se me va a olvidar la experiencia que tuvimos, ni a mis hermanos ni a mí. Éramos muy pequeños y resulta que un árbol se nos quiso venir encima y estuvimos jugando mientras mi abuelita estaba orando, ¿verdad? Y mi mamá también. Y recuerdo que algo que pasó en ese día con ese huracán, mi hermano y yo, y mi hermano y yo, miramos un árbol que se nos venía encima y fue tremendo porque miramos como una mano invisible regresó el árbol y lo tiró del otro lado. Era un árbol de aguacates. Y hasta esta vez todavía lo contamos esa experiencia tan vivida. Estábamos enfrente ese árbol venía para la casa, obviamente, pero nosotros estábamos jugando en el patio y salíamos afuera sin que mi abuela se diera cuenta, exponiéndonos al peligro. Porque pues los niños no saben, ¿verdad?, de peligros, y ese es lo bonito de la inocencia, pero también lo peligroso, ¿verdad?, que el enemigo se puede aprovechar, y muchas veces por eso es que la gente puede perder la vida, ¿verdad?, jugando con el pecado y todo eso. Entonces nosotros tenemos que tener esa sabiduría. Vamos a orar ahora en la madrugada. No estuve con ustedes, no pude estar en la mañana porque me tocó interceder con los profetas del Ministerio Global, y pues me tocó orar desde las 2 de la mañana. Estuvimos orando hasta las 4:40 por ahí, ¿verdad? Y pues ya estaba un poco agotada, y le dije a Marisela, desde ayer, Marisela, le digo, por favor, porque ayer tuve una reunión con el alcalde de la ciudad y con la cónsul Sonny Park. Tuvimos, para la gloria de Dios, esto que propusieron de que hiciéramos un comité hispano, un comité que representara la voz hispana, y pues me hicieron una entrevista para ver si soy una persona que ellos pueden considerar que tenga esa voz, ¿verdad?, representando nuestro pueblo hispano en la ciudad de Buena Park. Así que hay muchas personas que están aplicando
para ese comité, y yo fui la primera que aplicó, así que fui la primera que entrevistaron ayer en la mañana, y ya después, desde la mañana a las 10 de la mañana, o después de la oración, de las 4:45 ya no me dormí, me arreglé para ir allá, tuve la entrevista a las 10. Después me fui a ver el salón de belleza de Yolanda, que Yolanda ya está bien, para la gloria de Dios, ya está trabajando, y estuve con ella un ratito platicando, y de ahí me tocó, pues ahí me encontré a Juanita, hablamos de algunas cosas que están pasando, de manifestaciones demoníacas, que ahora ella antes no entendía, pero ahora ya el Señor se la está revelando, y pues me estaba comentando cómo se encontró con un chamán, cómo aún en el lugar donde ella trabaja, hay un penta, o sea que hay gente allí que está teniendo una, ¿cómo se llama? Están buscando protección, ¿verdad?, del enemigo. Y entonces ahí Juanita fue cuando se dio cuenta, wow, estoy aquí metida en esto, ¿verdad? Y luego me tocó ir a visitar a Paola, estuvimos un ratito con Paola, y ahí también estuvimos ministrando una discípula de Paola. Espero que ya esté más afirmada. Y ya después me tocó hacer la parte de la red de diamantes, y luego pues tuvimos la última reunión, la primera reunión que hemos tenido para el evento del encuentro que vamos a estar teniendo. Ya estamos preparándonos para ese evento. Y pues llegué a mi casa tarde, como a las 9 de la noche, casi durmiéndome a 9, y bueno, de aquí que me arreglo para dormir, me baño, me cambio, me acosté casi como a las 11 de la noche, y luego ya después a las 2 de la mañana me tocó, así que no dormí mucho, y Marisela me cubrió, pero estuvimos en la oración, y el Señor nos dio una palabra, porque los profetas que estamos intercediendo, Dios nos ha dado algo muy bonito, es algo de poder entender realmente, ¿verdad? Y hoy quiero hablarles sobre esa parte, ¿verdad?, de entender el reino de los cielos, porque hay personas que están en maldiciones cíclicas, caen en periodos de depresión, periodos de tristeza, periodos de desánimo, y uno dice, bueno, si esta persona profetiza, esta persona tiene el Espíritu Santo, esta persona está pasando esto, ¿por qué le sucede? ¿Por qué le está pasando? Y yo pasé por periodo de depresión bastante difícil, ya siendo sierva de Dios, ya siendo cristiana. Y cada vez que Dios nos va revelando algo, no es para que nosotros nos echemos a llorar o nos echemos a morir, sino porque son procesos necesarios que Dios tiene que pasarnos para que tengamos una limpieza realmente real, y podamos ser esos hijos de Dios que Dios quiere que nosotros seamos usados. Vamos a comenzar la oración y vamos a darle gracias a Dios, porque Dios es bueno, Dios es bueno. A mí me gusta siempre declararlo, porque la palabra de declaración tiene poder en la atmósfera. Así que todo lo que uno habla tiene que tener mucho cuidado, porque la boca tiene ese poder, ¿verdad? Y las personas negativas y las personas que están en problemas de que no pueden controlar su lengua, atraen cosas que no deben de atraer. Dice la Biblia, el miedo que tenía me alcanzó. Entonces el miedo es como un imán que va atrayendo lo que nosotros le tenemos miedo, eso es lo que vamos a enfrentar. Entonces por eso es muy importante que nosotros mantengamos fuerte nuestro espíritu, mantengamos fuerte nuestra vida emocional, nos mantengamos en el poder del Espíritu Santo, para que podamos ser realmente esa luz en medio de las tinieblas. Recordemos que Isaías 60 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Y luego dice, porque tinieblas cubrirán, dice, la tierra. Hay otra versión donde dice, porque densas
oscuridades cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Decía yo, Señor, ¿por qué tiene que estar oscuro para que la gloria que tú has puesto en nosotros se muestre? Y el Señor me decía, si el sol, dice, cuando es de día, me decía el Señor, tú no necesitas prender las luces, porque las ventanas, abres las ventanas y se mira la casa alumbrada, porque el sol alumbra la casa. Pero, ¿qué sucede cuando es de noche? Me dice, bueno, la luz que está en tu casa es la que alumbra, porque no hay otra luz. Entonces el Señor me decía, mira, yo tengo que apagar todas las luces para que la gloria que está en ti resplandezca. O sea, en medio de nuestros problemas, en medio de todo lo que está pasando, podemos clamar y podemos buscar a Dios. No hay otra manera. Esa es la única manera. Siempre la gente está buscando otras opciones, ¿verdad? Pero nosotros debemos de buscar al Dios poderoso, porque este es el tiempo donde se va a ver quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Y también se va a notar porque Dios está madurando el trigo para la última venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice la Biblia, bienaventurado el siervo a quien el Señor le haya haciendo lo que tiene que hacer como siervo. Así que digámosle gracias, amado Dios. Gracias por tu presencia, gracias por tu grande amor y tu misericordia para con nosotros, que nos escogiste, Señor, para este tiempo, para esta época y para este siglo. Señor, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu misericordia. Y sabemos, Señor, que tú has enviado tu precioso Espíritu Santo que nos guarde, que nos ayude, que nos ministre, que nos empodere, que nos lleve por el camino correcto, Padre. Padre, perdónanos cuando hemos sido infieles, cuando no hemos tenido esa precaución de cuidar tu presencia, Señor. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos guarde y que nos ayude en todo nuestro caminar y todo lo que vamos haciendo. Padre, te pedimos, Señor, por estas naciones que están atravesando situaciones difíciles, Señor, empezando por Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, estas regiones, Señor, que han sido atacadas por este huracán. Padre bendito Dios, te pedimos por toda esa gente, todo ese pueblo, Señor, que tal vez no te conoce, que tal vez, Señor amado, todavía no te ha conocido. Ten misericordia, Señor, que busquen tu presencia, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que guarda a sus hijos, un Dios, Señor, que cuida de los suyos. Te doy gracias porque no nos ha faltado nada. Y te pido por todas aquellas personas que están enfermas, que están pasando situaciones, Señor amado, en este tiempo, Señor amado, que está moviéndose esa enfermedad tan fea. Te pedimos por los doctores, enfermeras y todos los hospitales, Señor, que están trabajando en este tiempo, Señor, trayendo esa esperanza de vida. Hoy te pido por los doctores, las enfermeras. Y te pido también, Señor, por los hospitales, Señor. Reprendemos todo espíritu de muerte. Y todos aquellos, Señor, que no tienen esperanza, que sienten que no tienen salida. Que tú les traigas, Señor amado, la salida en el nombre de Jesucristo. Te alabo, te bendigo, Señor. También te pedimos por los Estados Unidos, Señor, por el presidente Donald Trump. Y por todo el gabinete, Señor, y todo esto que se está moviendo, remueve toda confusión, remueve, Señor, todo espíritu de desánimo y remueve, Señor, todo demonio que quiere venir y robar la bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, creo que ya estamos bastante conectados. ¿Qué tal, Alma? Dios te bendiga, mi amor. Ya estás aquí con nosotros. Gerardo Vázquez, hermana Graciela Ramos, Marta de la Cruz, Dios me la bendiga. Sierva Lourdes, Dios me la bendiga allá en Tijuana. Norma Infante, Dios te bendiga, mamita.
Y Guadalupe, Florcita, Dios te bendiga. Guadalupe Rodríguez, Celina, Marisela, Pastor está con nosotros también. Susi, Mari García, Dios te bendiga, Mari. Aide, caray, Dios te bendiga, Aide, allá en Tijuana. Amén. Está Aide con nosotros. Amén. Dios te bendiga. Bueno, que Dios, ya está diciendo mi hijo, habla papá, que te queremos escuchar. Amén. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Mateo. Vamos a entrar en el libro de Mateo. Mateo 3. Si nosotros miramos el libro de Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está desde Génesis hasta Malaquías y fue escrito por profetas y fue escrito por Moisés. La Biblia le llama el libro de la ley a los primeros 5 libros, y es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Esos libros los escribió Moisés y los escribió para el pueblo de Israel, y son las leyes. Génesis fueron los inicios, y luego tenemos Éxodo, que quiere decir salida. Luego tenemos Levíticos, que habla de la ley. Números, que habla del orden, de cómo Dios quiere moverse. Y luego tenemos Deuteronomios, que es una recopilación entre la ley y el libro de Números. Y esos 5 libros son los libros de la ley por los cuales se regía Israel. Y cuando Dios le dio esos libros a Moisés, le llaman el Pentateuco. Penta porque tiene 5 libros, por eso se llama Pentateuco. Y de ahí empezamos, a los demás se le llaman los libros proféticos, porque son palabras que escribieron o historias que se escribieron de las situaciones del pueblo de Israel, como por ejemplo Josué, el libro de los jueces, las crónicas, primera de crónicas, segunda de crónicas, el libro de Samuel, y así sucesivamente miramos la historia de Israel. Y luego comenzamos a ver lo que vienen siendo los libros proféticos. Cuando termina Malaquías, que es el último profeta, Malaquías da una palabra profética en el libro de Malaquías 5, y allí dice que el Mesías va a venir, que el Hijo de Dios va a venir. Y cuando él da esa palabra profética, pasan 400 años de silencio donde Dios no habla, donde Dios queda completamente callado. Y cuando miramos el libro de Mateo, que fue uno de los discípulos de Jesús, fue el primer libro que se escribieron. Entonces, los 4 libros de los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos 4 libros hablan del tiempo en que Jesucristo llegó a la tierra y cumplió su misión y cumplió su ministerio. Pero en el libro de Malaquías 1:5 hay una palabra profética donde dice la Biblia que Dios va a enviar a Elías y que Elías va a preparar el camino del Mesías. Y la palabra profética dice en el libro de Malaquías 4:5: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. O sea que igual como cuando digamos un ejemplo, un rey, un diputado, un presidente va a venir a una nación, digamos un ejemplo, en mi país, por ejemplo, cuando llega un diputado, hay muchas cosas que se preparan antes de que venga esa persona. Usualmente se preparan un año para que venga este siervo o esta persona que va a venir. Y aquí está diciendo Malaquías que se preparen y que viene que va a venir Juan Bautista. Y cuando nosotros miramos cómo habla la Biblia, muchas veces la gente no está entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Pero no es porque Dios no se quiera hacer entender, es simplemente porque la persona
se ha embotado, dice la Biblia. Esa palabra Jesús la usaba mucho. Dice que tenían la mente embotada. Y la mente embotada quiere decir que tienen la mente tan pequeña que está metida en una botella y no tienen la capacidad de ver y de creer lo que Dios está diciendo. Entonces viene aquí el Señor y le dice al pueblo de Israel que va a enviar a Elías antes del día terrible y temible del Señor. Entonces miramos en el libro de Mateo 3, en aquellos días llegó Juan Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, ahora aparece Juan Bautista, y Juan Bautista es visto como un profeta. Y cuando él llega, dice que él está en el desierto y viene del desierto. Y cuando llega del desierto, trae un mensaje. Y el mensaje que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que él trae. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero que usted lo diga. Dígalo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, él llega con ese mensaje, un mensaje distinto supuestamente a los otros mensajes de los que antes estaban ahí, de los profetas, ¿verdad? Entonces viene él y comienza a predicar y decir que se arrepientan porque vino el reino de los cielos, y comienza algo distinto que nunca se había visto antes. Vamos a transportarnos a ese tiempo de la historia. Viene él y dice la Biblia que comienza a bautizar. Por eso le pusieron el apodo de Juan Bautista, porque no habían bautizado, o sea, los bautismos no existían. Y viene Juan y le dice a la gente, se va al río Jordán, y le dice que se arrepientan porque el reino de los cielos viene. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces viene él y dice que les dice, arrepiéntanse y vamos a bautizarlos. Y comienza él a bautizar. Y el bautismo que él hacía era que los metía al agua, ponía a la gente completamente abajo del agua, y luego salían del agua y ya estaban bautizados y ya supuestamente entraban al reino de los cielos. Entonces viene él con ese mensaje raro que no estaba escrito en ninguna parte de la Biblia. Entonces cuando él llega con esa enseñanza, es algo explosivo, algo que no se ha visto, pero la gente dice que comienza a arrepentirse y la gente comienza a llorar y sentir el deseo de volverse a Dios, porque acordémonos que cada vez que algo malo pasaba, la gente se volvía a Dios. Y viene Juan Bautista, bautiza a Jesucristo. Jesús se desaparece porque se va al desierto, y Juan sigue todavía bautizando. Él sigue bautizando, pero cuando Juan bautiza a Jesús, acordémonos que Juan Bautista era 6 meses menor que Jesús. Juan Bautista, la madre de Juan Bautista salió embarazada, que era Elizabeth, y eran primas las dos. Y cuando cuando Juan Bautista tiene 6 meses, María la recibe, Elizabeth recibe a María, y María está embarazada también. Entonces viene Juan Bautista y Jesús, eran primos. Y yo me imagino que como primos jugaban, ¿verdad? Pero esa vez que Juan Bautista llega y está bautizando y se acerca a Jesús, dice la Biblia que Juan Bautista le dice, yo no soy digno de soltar, ni siquiera de soltar la correa de tus pies, de tus zapatos. ¿Por qué? Porque se le reveló a Juan Bautista que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, el que le estaba esperando. Y cuando tú buscas toda la historia realmente, te vas a dar cuenta ahí en la Biblia que dice que Dios le había dicho a Juan Bautista que sobre quien se posara una paloma después del bautismo, ese era el elegido. Y por eso viene Juan y bautiza a Jesucristo.
él no sabe, ¿verdad? Y lo bautiza, se da cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús se va al desierto y dice que en el 12 dice que Jesús oye que Juan había sido encarcelado y se retiró a Galilea. O sea que Juan Bautista quedó y siguió bautizando. Jesucristo se fue al desierto. Y cuando él se da cuenta o escucha que Juan Bautista ha sido arrestado, Jesús ya sabe que lo van a matar, que van a matar a Juan. Y él regresa a Galilea y dice que en el 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces viene Jesús y trae el mismo mensaje de Juan Bautista. Y trae el mensaje del reino. Trae el mensaje del arrepentimiento. Aunque dice la Biblia que Jesús no bautizaba, pero sus discípulos sí bautizaban. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos hoy qué es el reino de los cielos. Porque el mensaje real es ese, es el reino de los cielos. Ese es el mensaje que nosotros debemos de llevar. Hemos predicado sobre todo. Pero ¿cuál es realmente el mensaje que Dios quiere que nosotros traigamos? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos mandó a predicar? Porque en todo esto se ha perdido realmente el mensaje que Dios quiere. Se ha predicado sobre que no se debe de poner aretes, se han predicado que no deben de ponerse maquillaje, se han predicado que no debemos de tener tacones altos, se han predicado de que tenemos que traer el velo, se han predicado de que tantas cosas, que no se puede usar minifalda, que no se puede poner pantalones. Pero realmente, ¿cuál es el mensaje? Porque en ningún mensaje Jesús nos dice lo que nos podemos poner o no nos podemos poner, lo que nos podemos. Vea, claro que tenemos que ser mujeres sabias y tener pudor y vestirnos decentemente. Eso no le estoy dando permiso a que se vista como. Amén. La mujer es femenina, debe de ponerse aretes, debe de verse bonita, ¿verdad? Esa es femenina. Pero no somos coquetas ni tampoco vulgares. Entonces tenemos que tener valor, tenemos que tener un valor bonito, ¿verdad? Así que debemos de vestirnos bien conforme nuestra edad y que nos veamos con un pudor, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Si a tu esposo le gusta que te arregles, ¿verdad? A mi esposo le gusta mucho que yo me ponga bonita, ¿verdad? Y me dice, píntate el pelo, me dice, hasta reponte tu maquillaje, ¿verdad? A él no le molesta que yo me arregle, al contrario, a él me dice, bueno, si la casa necesita pintura, hay que pintarla, me dice. Y es importante que nos arreglemos. Pero, ¿cuál es el mensaje del reino? Porque hemos predicado de todo menos el mensaje del reino. Entonces vamos a ver primeramente, vamos a hablar de este mensaje que Dios puso en Jesucristo. Porque dice el libro de Mateo 24, para poder entender, ¿verdad?, por qué es muy importante traer este mensaje del reino de los cielos. Mateo 24, Jesús habla de las señales antes de la venida, antes del fin. Y dice en Mateo 24, 14, y este evangelio del reino, así dice, ¿no? Y este evangelio del reino, dice, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, nuestra misión en la tierra es traer el mensaje del reino, es traer el mensaje del reino de los cielos. Y muchas veces nosotros no entendemos realmente cuál es el mensaje que debemos de predicar. Amén. Vamos a hablar de este mensaje del reino de los cielos. Primeramente, vamos a entender qué significa predicar. La palabra predicar no es atacar a la gente, no es reírse de la gente, ni hacerla sentir mal. El mensaje de la predicación, la palabra predicación quiere decir pregonar, anunciar, y es que la razón por la cual predicamos no es para que nos vean, sino porque Dios ha puesto un anuncio en nuestra boca. ¿Y cuál es el anuncio? Aquí lo dice. Juan Bautista predicó y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Jesucristo vino y trajo el mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué es el reino?
¿Qué es el reino de los cielos? Y vamos a entender porque muchas veces no sabemos lo que es el reino de los cielos. Ok, hay dos métodos que mueven las naciones en la tierra, dos métodos que se mueven las naciones de la tierra. Uno es la ideología del comunismo, y es el método en donde el gobierno está encargado de determinar la manera en cómo se rige la nación. Su fundamento está en que todas las personas tienen que tener lo mismo. Ese es el comunismo. Este método sabemos que no funciona. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, él nació en el comunismo. Él nació en Rusia. Y en Rusia, él nos explica y nos dice, ¿sabes tú que allá no hay diferentes tipos de desodorantes? Es uno nomás. Un amigo mío que él es de Cuba, porque Cuba es comunista, él me dice que él es doctor y él trabajaba y no le pagaban. Lo que a él le daban son un par de pantalones cada 6 meses, un par de zapatos cada 6 meses, y dice él que a él le pagaban con maíz, que le dan maíz, una bolsa de maíz, una bolsa de frijoles, pero que los doctores tienen que trabajar y no les pagan, sino que todos trabajan en comunión, o por eso se llama comunismo, pero no les pagan. Ellos solamente les dan cierta cantidad de comida, un pantalón de cada 6 meses, un par de zapatos, y les tiene que durar, amén, y todos son iguales. El único que hace dinero es el gobierno. Este método no funciona. Vemos que sucedió en Cuba, sucedió en Venezuela, en China roja, que le llaman, o sea, China es comunista. La única parte que no es comunista es Hong Kong. Pero ahora están disputando porque quieren a Hong Kong como comunista. Corea del Norte es comunista, Corea del Sur es demócrata. Y todas las naciones que son regidas por el comunismo tienen ese mismo problema. Irán, Irak, en donde el Islam es la única religión, no se puede predicar ninguna otra religión. En China matan los cristianos. En Corea, también Corea del Norte, matan los cristianos. Todo el que predique el evangelio lo matan. Entonces el comunismo, eso es lo que trae: una sola religión, una sola moneda, y todos lo mismo. Eso es lo que quiere decir el comunismo. ¿Ok? En mi país quiso entrar el sistema del comunismo y comenzó con la escuela. En la escuela nos enseñaron a nosotros que el gobierno y que esto, que el otro, y que teníamos que... Y me acuerdo que yo entré en el FAR, que es el Frente Adicional Revolucionario, que es para que se meta el comunismo. Y llevábamos la bandera del Che Guevara, porque él fue el que ideó, uno de los que trajo esta ideología. Aunque es una ideología que no es de Dios, es una ideología que obviamente no es de Dios. Rusia era comunista, por eso fue que pusieron el muro, ¿ok? Entonces son naciones pobres, en donde la gente es oprimida por un régimen, es el régimen comunista, el cual el único beneficio, los que son beneficianos son los que están en el poder político, no hay otra manera. Y Rusia fue una nación comunista quien ha sufrido las consecuencias de haber cometido genocidio. ¿Qué es genocidio? Mató 6 millones de judíos en donde el mundo ni siquiera se dio cuenta. Ese es el comunismo. Y claro, esa es la ideología del comunismo, ¿okay? Es una manera de pensar, es una manera de creer, ¿okay? Y esa ideología se siembra a través de las escuelas, porque así es como a nosotros nos enseñaron. Entonces, ahorita estamos nosotros viviendo en lo que es la democracia. Si tú miras la estatua que Daniel miró, dice que la cabeza era de oro, las manos y los hombros eran de plata y de plata, y la parte del vientre dice que era de bronce, las piernas de hierro, pero los pies y los dedos dice que era una mezcla de hierro con barro cocido. Entonces, ¿qué está hablando? El primero era el rey de Babilonia,
el segundo era el rey Persia, el tercero era el rey de Grecia, y el 4 era el régimen de Roma, que es un régimen rígido, donde el gobierno es el que manda, o sea, donde el Senado y el gobierno, el César era el único que mandaba, ¿verdad? Y de allí ahora tenemos, no se mira tipo romano, pero es comunismo, o sea, que es régimen, un régimen. Y luego tenemos lo otro con lo que hemos salido, que es la democracia. ¿Y qué es la democracia? La democracia es el método que enseña 3 sistemas o 3 ramas de gobierno que cuidan supuestamente al pueblo, ¿verdad? ¿Cuáles son? Tenemos las 3 ramas, son el sistema jurídico, que tiene que ver con que es lo que representa la Corte Suprema y las otras cortes federales. Entonces, si alguien no está de acuerdo con algo, esta persona puede ir a juicio y puede hacer oír su voz a través del sistema judicial, que vienen siendo las cortes, ¿verdad? Esa es la parte del sistema jurídico. Esa es una parte. La otra parte es el sistema del gabinete legislativo. Y el gabinete legislativo está el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Estas personas las elegimos nosotros, el pueblo, ¿verdad? Por los cuales nosotros venimos y votamos para que representen los diferentes condados, ciudades, representan las ciudades, los ciudadanos, el condado, la ciudad, los distritos, los estados, y cada uno tiene 2 representantes que hacen propuestas, las cuales se someten a votación, y ahí es donde nosotros los ciudadanos ponemos a las personas que nosotros creemos que tiene la capacidad o que son llamados para representar nuestra ciudad o para representar nuestro estado o para representar nuestro condado, ¿verdad? Entonces hay diferentes, y claro, pues está el Congreso, ahí es donde son 450 los congresistas, creo, y luego está el Senado también, y luego la Cámara de Representantes, y todos ellos nos representan a nosotros, ¿verdad? Y luego tenemos el otro, que es el poder ejecutivo. Estos 3 poderes son los poderes que rigen lo que es la democracia. El primero son las cortes, el segundo es el gabinete legislativo, que es las personas que nosotros votamos, por eso votamos por ellos, y el último es el poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo está representado por el presidente de la nación, el vicepresidente y el gabinete, que trabaja con el presidente. Estamos. Estos tres son los que nos ayudan supuestamente a gobernar la nación en democracia. ¿Cuál es el lema de la democracia? El lema de la democracia es Govern of the people, by the people and for the people. ¿Qué quiere decir eso? El gobernar al pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Ese es todo el sistema que está allí. ¿Amén? Esto le llaman la democracia. O sea, que la mayoría de votos son los que dicen y van a cambiar las leyes. Eso es lo que cambia las leyes. Entonces, la gente, nosotros tenemos que ejercer nuestro derecho civil, que es el derecho de votar o el derecho de hablar. Si algo no nos parece, vamos a la Corte Suprema, ¿verdad? Y vamos a la Corte de Justicia y tratamos de cambiarlo. ¿Qué sucedió hace años? Nosotros votamos que no deberían de haber matrimonios homosexuales legalmente, pero un juez, ¿verdad?, que era homosexual, que no tenía que haberse restringido porque él estaba siendo es homosexual, vino y tomó el voto por su cuenta y le dio vuelta a la ley. No importó cuánto votamos. Y aquí vimos la primera vez que nos robaron el voto y nadie dijo nada, todos se quedaron callados, nadie dijo nada, como diciendo no nos interesa, no nos importa. El caso es que hay leyes que están pasando que la gente no sabe, y por eso estamos mirando todo lo que está pasando.
Le echamos la culpa al gobierno, la culpa a esto, pero realmente la culpa, la responsabilidad la tenemos nosotros. Tenemos que poner la gente correcta ahí. Ahora, esto es lo mejor con lo que ha salido el mundo, la democracia, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos este sistema? Porque este país, Estados Unidos, fue fundado por cristianos. Entonces, esto es lo mejorcito que ellos trajeron, y lo trajeron por el libro de Isaías 33:22. Porque en Isaías 33:22 dice: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador y el Señor es nuestro rey. Entonces ahí tenemos las tres branches, estos tres que estamos mirando aquí, que es el sistema judicial, el sistema del legislativo y el sistema ejecutivo, que es el del presidente. Pero realmente lo hicieron en base a Isaías 32:33. Y dice: el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Eso dice Isaías 33:22. De allí es donde salió la idea de lo que es la democracia. Amén. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué estamos tan lejos nosotros de ver realmente el reino de Dios en la tierra? Amén. ¿Por qué? Porque el sistema de gobierno del cielo no es como el sistema de gobierno de la tierra. Si nosotros no dejamos realmente que las personas que tienen comunión con Dios, que tienen comunión con el Espíritu Santo, que tienen una relación con el Padre, nos guíen, va a ser bien difícil. Porque las personas que llegan al poder están allí por su propia conveniencia, o porque quieren dinero, o porque quieren posición y poder, o porque quieren sacar algo. Pero realmente tenemos que entender que el reino de los cielos no trabaja así. Entonces vamos a ver qué es el sistema del reino de los cielos, cómo trabaja el sistema del reino de los cielos. Porque muchas veces hemos querido meter el reino de los cielos a la iglesia, perdón, o sea, nuestra mentalidad la hemos querido meter al reino de los cielos, y eso no es así. Nosotros tenemos que entender que el reino de los cielos es el reino de los cielos, no de la tierra. Amén. Y a veces la gente quiere regir su vida como vive en el mundo y piensa que está correcto. Entonces, cuando se da ¿cómo se llama? De golpes, y hay consecuencias de las decisiones, dicen: no, ¿por qué me hiciste esto, Dios? No, el reino de los cielos no trabaja así. Vamos a ver cómo trabaja el reino de los cielos. El reino de los cielos no es democracia. ¿Qué quiere decir? No es democracia ni tampoco comunista. No es comunista. Comunista quiere decir que a todos vamos a ser igual. No. Dice la Biblia que Él no hace acepción de personas. Y eso es cierto. Dios no hace acepción de personas. Pero si Dios no hace excepción de personas, ¿por qué unos son bendecidos y los otros no? Si Dios no hace excepción de personas, ¿por qué unos tienen más y otros tienen menos? Porque Dios no hace excepción de personas, pero sí hace excepción de relaciones. Me acuerdo un día que yo le dije al Señor: Señor, tu palabra dice que tú no haces excepción de personas. ¿Por qué entonces fulano no está bendecido? Y el Señor me habló y me dijo: sí, y estaba yo en la marqueta, nunca se me olvida. Me dice: hija, si tu hijo te pidiera $100, ¿se lo das? Le dije yo: sí se los doy. Si yo tuviera el dinero, le digo, sí le doy a mi hijo $100. Y me dice: ¿y si ese niño, y yo estaba en la marqueta y miré un niño ahí, te pidiera $100, ¿se los darías? Le dije: no. Me dice: ¿por qué no? Entonces le digo: primero, porque no es nada mío. Segundo, porque si le doy $100 a ese niño, van a pensar que me lo quiero robar. ¿Sí? Entonces me dice: no se lo das porque no tiene ninguna relación con ese niño, no lo conoces. Me dice: así soy yo. Yo bendigo a mis hijos. Dije yo: wow. Ahí dije yo: wow, Señor. Entonces, el reino de los cielos no es
como, porque la gente piensa, Dios es tan bueno, ¿verdad? Que nos va a bendecir a todos. Sí, sí. Él nos da zapatos, nos da ropa, nos da comida, nos da alimentos, nos cuida, sí, pero a sus hijos. Entonces vamos a ver, en el reino de los cielos no es comunista. O sea, el que se esfuerza es bendecido por Dios, y el que no, Dios lo puede cuidar, pero no significa que lo va a dar más. ¿Estamos? Entonces, el comunismo no funciona en el reino de los cielos. Primero. Segundo, no hay democracia. ¿Qué quiere decir que no es democracia? Usted no tiene derecho a votar. O sea, imagínese usted si Dios viniera y dijera, ok, ángeles, vamos a hacer una junta y vamos a ver si Ana Romero es digna de entrar en el reino de los cielos. ¿Quién vota por ella? Yo creo que ninguno de los ángeles levantaría la mano para que yo entrara. Entonces no hay votos. Usted no puede votar. ¿Ya? Nadie votó para que usted entrara al reino de los cielos. Simplemente a Dios le plació, le abrió los ojos y usted entró. Qué tremendo, ¿no? Entonces, yo no tengo derecho a votar. ¿Por qué? Porque si dijera Dios, ok, un ejemplo, gente que me cae mal a mí, si dijera Dios, ¿quieres que entre? Yo le diría, no. Pero ¿qué sucede? Nadie tiene derecho a votar. Dios salvó por gracia, porque a Él le plació, a Él le dio la gana. Entonces el reino de los cielos no es demócrata. No entra la democracia, ¿verdad? Dios dijo, el que crea en mí. Y usted creyó y usted entró al reino. Entonces no hay derecho de voto. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, que quiero cambiar la ley aquí donde dice en el libro donde dice en Primera de Corintios que no me tengo que sujetar a mi marido. Yo quiero cambiar esa ley porque no me cae bien. El Señor dice, no, este es mi reino. Y mi reino no trabaja con votos. Eres salva, pero hay condiciones. Amén. Y también tenemos que ser responsables. Entonces, como somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos derechos, pero también responsabilidades. Entonces, el reino de los cielos, tenemos que empezar a quitarnos esa mente de pensar que nosotros podemos cambiar la ley de Dios. Porque la ley del hombre puede ser cambiada, pero la ley de Dios no puede ser cambiada. ¿Ok? Ahora, en el reino de los cielos hay leyes. ¿Ya? Hay leyes. Digamos un ejemplo. ¿Qué es el reino? Vamos a ver qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos en la tierra son los principios, las leyes, fundamentos que forman los valores que constituyen la región, que quiere decir el cielo. Estas leyes nos llevarán a que el reino de los cielos se manifieste en la tierra. Entonces el reino de los cielos es invisible, pero tiene principios y tiene leyes. Entonces el reino de los cielos tiene tres cosas, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene? Tiene leyes, preceptos y también tiene recompensa o juicio, ¿ok? Las leyes son los mandamientos. Dice, no matarás, no robarás, no darás, esas son las leyes. Los preceptos es cómo lo vas a hacer, porque no es como te pegue la gana, es como Dios dice. Amén. Es como Él lo dice, como Él lo quiere. Cuando el Señor me dice que perdone, me dice que perdone de todo corazón. No dice que perdone solamente hasta quien yo quiera, o a ver cómo, como te plazca, mijita. No. Cuando la Biblia me dice perdona de todo corazón. Entonces ahí es donde la gente dice, wow. Dice, porque si no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos perdonará. Entonces es una ley. Entonces esa ley tiene recompensa y también tiene juicio. O sea, si lo haces, eres bendecido. Si no lo haces, no eres bendecido. Simplemente ese es el reino de los cielos. Así es como el reino de los cielos trabaja.
Entonces, si Dios quiere darme algo en el reino de los cielos y yo lo estoy pidiendo y no está trabajando, yo tengo que chequear. Tengo que examinar por qué no está trabajando. Si estoy poniéndole 100%, tengo que ver por qué no funciona. Amén. Porque hay una ley, hay leyes. Amén. Entonces, en el reino de los cielos, en Juan 18:35, vamos a ir a Juan 18:35 para entender el reino de los cielos. Porque ahorita estamos apenas abriendo los ojos de qué es el reino. ¿Ya? Porque hay gente que está triste. No, es que yo ya me siento desanimada, ya no quiero ir ahí a la iglesia porque no funciona como tú quieres, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, hay una recompensa. Ahí en el libro de Juan 18 a 33, vamos a entrar desde 33. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Y mira lo que le contesta Jesús. Jesús le respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otro te lo han dicho de mí? Qué tremendo, ¿no? O sea, Jesús le está diciendo: ¿esto fue que te lo reveló mi Padre o es lo que oíste? ¿Verdad? Porque esa es la realidad. Todos queremos ser salvos. Queremos que Cristo nos salve. Sálvame, Padre, sálvame. Pero que no reine sobre nosotros. No queremos que Él sea rey. Y lo que sucede es que si estamos en el reino, Jesús es rey. Él es rey. Estamos. Y yo no sé tú, pero en el tiempo de antes, lo que el rey decía iba. Si el rey decía fuera cabeza, fuera cabeza. Estamos. Y en el reino de los cielos así es. Entonces pensamos que Dios es tan lindo, tan bueno, que Dios va a bendecir las cosas que yo estoy haciendo, aunque estén incorrectas. Eso no es verdad. Entonces aquí viene Jesús y le dice a Poncio Pilato: ¿por qué dices que soy rey? ¿Porque lo oíste o de tu cuenta? Entonces le dice 35, Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Y le contesta Jesús y le respondió: mi reino no es de este mundo. Miren lo que le dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Dice: si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no está aquí. Qué tremendo, ¿no? Él le dijo: ¿sabes qué? Mi reino no está aquí. Yo estoy aquí, pero el reino todavía no está aquí. O sea, Él llegó para traer el reino. Estamos. Le dijo: si mi reino estuviera aquí, los que están conmigo hubieran peleado. Pero no, ¿por qué? Porque para eso había venido Él. Esa es la razón por la cual Él había venido, para traer el reino, para abrir la puerta de que ya entrara el reino de los cielos. Amén. Entonces, vamos a ver realmente qué es el reino. Ahora, el reino de los cielos es un reino invisible. Vamos a ir a Colosenses 1:13 para poder entender. Colosenses 1:13. Dice en el libro de Colosenses 1:13, dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, reinos hay dos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. No estamos hablando de la democracia ni del comunismo. Estamos hablando de que hay dos reinos. Me gusta el libro de Mateo 24, cuando tú lo lees, porque ahí el Señor Jesús está platicando con los discípulos y los discípulos le están haciendo alarde y le dicen al Señor en el libro de, déjame ver, Mateo 24, le dice: Señor, ya miraste el edificio, los edificios que están aquí, ¿verdad? Le dice: wow, qué tremendo, ¿no? Le dicen el 24:1, le dice: cuando salieron del templo y se iban, que se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Él viene y cuando le estaba mostrando: mira este edificio, mira aquel edificio, Jesús le dice: ¿sabes qué? No va a quedar piedra sobre piedra, le dice. Todo esto que ves, le dice, va a ser derribado.
Le está diciendo Jesús. Te lo voy a leer y dice: mas respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mira qué tremendo. Desde Jesús está diciéndole: no, mira estos edificios tan lindos que se ven, todo esto va a ser derribado, le dijo. Todo esto no va a existir. Y luego después va con él, ve a los discípulos y le dicen en privado, ¿verdad? Le preguntan en privado, ahí le dice. Entonces se le acercaron en privado, en el Monte de los Olivos, se le acercaron diciéndole en privado, diciendo: dinos cuándo sucederá esto, cuál será la señal de tu venida y cuál será la consumación de los siglos. O sea, le hicieron 3 preguntas. Dinos, le dice, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuál va a ser? ¿Cuándo va a pasar? En la primera pregunta le dice, dinos cuándo sucederá esto. 1, pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida? 2, ¿y cuál será el término de la consumación de los siglos? 3. Amén. Y en el primero le dice que van a haber guerras sobre guerras, pero luego dice en el 7, que no se alarmen, dice. Y el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí son 2 cosas. Se va a levantar nación contra nación. Y esa palabra nación quiere decir etnos, que quiere decir etnicidad, que son los negros contra los blancos, los chinos contra los hispanos. Pero también está hablando de razas. Está hablando de la raza de China contra Estados Unidos. Esa es la raza. Pero luego dice reino contra reino. ¿De qué está hablando? Porque no hay reinos. Está hablando del reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y estos 2 reinos están guerreando entre sí. Amén. Y son paralelos. Y aquí dice en el libro de Colosenses 1, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y aquí lo dice: en quienes tenemos redención en el perdón de pecados. Y dice, la imagen de Jesucristo. Ok, ahora vamos a ver esto. ¿Qué es el reino de las tinieblas y qué es el reino de la luz? El reino de las tinieblas tiene que ver con la ignorancia. Ese es el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es con la persona que no puede ver el reino de Dios. O sea, está bajo el reino de las tinieblas. La persona que no entiende la palabra, la persona que trata de leer la Biblia y no la entiende, esa persona está viviendo en tinieblas. Ahí lo dice, es el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas tiene que ver con la ignorancia. La Biblia dice en el libro de Oseas: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has desechado mi conocimiento, yo también te he desechado para que no sea rey. Y dice, ni tú ni tus hijos. Entonces, el que está separado del reino de la luz está viviendo en tinieblas. Y no solamente es ellos, sino también es juicio contra su familia. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que seamos trasladados, pero también transformados. Porque trasladar del reino de la tiniebla al reino de la luz es una cosa. Pero ser transformados para reinar y para tomar la bendición es otra cosa, muy diferente. Acuérdate que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, que representa el mundo, que representa las tinieblas. Pero no entró a Canaán rápido, sino que pasaron un proceso para poder ser transformados. ¿Por qué? Porque una cosa es que Dios nos saque del mundo, pero otra cosa es que Dios saque el mundo de nosotros. Yo a veces decía, Señor, ¿por qué este hermano que fue cholo ahora se mira bien vestido y parece un siervo de Dios, pero sigue siendo el mismo cholo? Y el Señor me habló y me dijo, una cosa es que yo saque del barrio del cholo, otra cosa es que saque el cholo del barrio. O sea,
Una cosa es que saque el cholo del barrio. Otra cosa es que yo saque el barrio que está dentro del cholo fuera. Entonces tiene que ser una transformación. Entonces, que seamos trasladados. Porque uno no siente el traslado. Cuando tú trasladar quiere decir que te movieron. Si yo te llevo en mi auto desde aquí a Buena Park, no vas a sentir dolor. Te montas en el carro y nos vamos, ¿verdad? Y hasta vas a disfrutar el raite. Eso es que ser trasladado. Pero ser transformado es diferente. Porque la palabra transformación tiene que ver con una metamorfosis, tiene que ver con morir a algo, para que podamos entrar en algo que Dios quiere darnos. Entonces, el reino de las tinieblas tiene que ver con la ignorancia. Y su poder, el poder del reino de las tinieblas está enrazado en el miedo. En el miedo. Ese es el poder que ejerce el diablo, el miedo. ¿Por qué la gente? Porque yo he visto mujeres que no quieren ir a la iglesia por miedo a perder su familia, por miedo a perder su matrimonio, por miedo a perder su esposo. Y digo yo, wow, Señor. O sea, miedo. Ese es el poder que ejerce el diablo. Y por eso pueden vender su primogenitura por un plato de lentejas. Porque tienen miedo. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque no debemos dejarnos intimidar del enemigo. Tenemos que pelear contra Satanás. Y una vez que nosotros entendemos quiénes somos y quiénes somos en Dios, ya no hay miedo. Entonces el poder del dominio de Satanás está en el miedo. Yo he mirado gente que me dice, es que tengo miedo de que si le digo a mi hijo o mi hija que no ande con esa noviecita, se me vaya a ir. Entonces es mejor, déjalo allí haciendo cosas, ¿verdad? Pero el miedo de la confrontación, por eso la gente le tiene miedo a confrontar. Por eso los pastores no quieren confrontar porque tienen miedo que se le vaya a la gente de la iglesia. Amén. Pero realmente nosotros somos llamados a decir la verdad. Entonces el dominio se encuentra en el miedo. Y también, claro, obviamente en la mentira o el engaño. El rey del reino de las tinieblas, obviamente Satanás. Dice la Biblia en el libro Juan 10:10 que él vino a matar, robar y destruir. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces Satanás utiliza la mentira, el caos, el miedo, el terror. Él utiliza la intimidación. Él utiliza el caos, o sea, la oscuridad, para hacer su voluntad. Vamos a ver cómo opera el enemigo. Vamos al libro de Hechos 9 para poder entender. Porque realmente nadie ha visto al diablo, ¿verdad? Pero sí nosotros podemos ver cómo opera el diablo, pero tiene uno que tener los ojos abiertos para ver cómo trabaja el diablo, ¿verdad? Porque a veces hay gente que están siendo usados por el diablo. Un ejemplo es en el libro de Hechos 9. Saulo, que era el apóstol Pablo, pero aquí se llama Saulo. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, pidiéndole cartas para la sinagoga de Damasco, por si se encontraba alguno que pertenecía al camino. Al camino era el camino o sea, ellos predicaban sobre el camino. Jesús es el camino, la verdad. Esa es la prédica en ese entonces. Tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Entonces él no respetaba. Hombres y mujeres que se decían ser cristianos, los amarraba y se los llevaba presos a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente, dice, le resplandeció en derredor una luz del cielo. Y dice ahí, y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pregunta, ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? ¿Estaba persiguiendo a la gente o estaba persiguiendo a Jesús? ¿Sí? Cuando hay gente que nos persigue, esos son emisarios del diablo. Pero son gente que está ciega, que no mira. Amén. Y está persiguiendo a Cristo. Quiere hacerle daño al cuerpo de Cristo. Amén. Pero nosotros tenemos que tener compasión.
porque realmente están cegados. Amén. Pues así trabaja el diablo. Y luego dice allí que cuando se levantó, en el 6 dice, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver nada. O sea, estos estaban más ciegos que Pablo. Pablo todavía miró la luz, se cayó al piso y el Señor le habló. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y dice, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Tuvo que ser conducido. Y dice, y estuvo allí por 3 días y no comió ni bebió nada. Entonces, ahora Dios le revela a Pablo su verdadera, ¿cómo se dice?, condición. Viene Dios y le empieza a mostrar a Pablo cuál es la condición de él. Porque Pablo era un tremendo religioso, era un hombre celoso de la ley, que estaba persiguiendo los hijos de Dios, pero no sabía que se estaba enfrentando al mismo Dios. Amén. Y ahora viene y Dios se le aparece en el camino. Él cae y queda ciego. Lo primero que queda es ciego. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo, Saulo, tú estás ciego. Si tú quieres verme, vas a tener que aprender a dejarte conducir. Y esa es la parte que nadie quiere. La gente que viene, a mí me da risa la gente que viene a la iglesia, porque llega a la iglesia queriendo enseñarme a mí. Y yo le digo, wow, qué tremendo. Queriendo enseñarme a mí. Y yo digo, Señor, es como el hijo que le quiere enseñar a la mamá, ¿verdad? Entonces, si los hijos le van a enseñar a la mamá, ¿para qué puso Dios papás? O sea, no tiene objetivo, ¿no? No hay ningún objetivo. ¿Para qué tener presidente entonces? ¿Para qué tener soldados, policías? ¿Por qué no hacemos lo que nos da nuestra gana? No, hay una ley. Entonces Dios dejó pastores, dejó siervos, ministros de la palabra. Y estamos ahí no para vernos bonitos, sino porque Dios nos puso ahí para conducir a un pueblo que está ciego y abrirle los ojos. ¿Cómo? A través de la palabra. Pero qué tremendo que hay gente que cree y hay gente que no cree. Y ahí tenemos que estar. Yo no les voy a convencer. Yo ahí le digo al Espíritu Santo, tú háblales, Señor, háblales. Porque a veces ni aunque lo estén leyendo, están queriendo creerlo. Y luego dice ahí, ¿verdad? Y me gusta porque se quedó ahí. Dice que llega Ananías, un siervo de Dios muy humilde. Y le dice al Señor, Ananías, levántate, ve, mira que Saulo está ciego aquí en este lugar, y ponle las manos. Y le dice Ananías, yo no quiero ir, Señor, porque dicen que ese hombre anda persiguiendo a la gente para matar. Ananías tenía un poquito de temor, ¿verdad? Pero por obediencia, Ananías llega. Y dice que cuando llega, dice que le dice en el verso 7, Ananías entró a la casa y después de poner la mano sobre él, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y dice, me ha enviado para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y luego dice al 18, al instante cayeron de sus ojos unas escamas. Y dice, y recobró la vista. Escamas. ¿Por qué escamas? Porque las escamas de Leviatán estaban en los ojos de Pablo. Leviatán es una serpiente que ciega los ojos de las personas para que no vean el reino. Amén. Entonces dice allí, esa es una de las condiciones, ¿va? ¿Cómo opera el reino de los cielos? El reino de los cielos opera a través, ya lo dije, de leyes, preceptos y claro, recompensa, ¿verdad? Dice el libro de Deuteronomio 28, que a mí me fascina ese libro. De Deuteronomio 28, 1 y 2 dice, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces a la voz del Señor tu Dios. ¿Sabes? En el reino de los cielos nosotros no tenemos que andar buscando bendición. La bendición tiene que correr detrás de nosotros. El resultado
de poner por obra la palabra de Dios y de cumplirla al pie de la letra son las bendiciones. Cada quien tiene el fruto que merece. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 28 lo dice. Sucederá que si obedeces, ahí está la condición, la ley, y si obedeces el precepto diligentemente, rápido. Hay gente que obedece, pero cuando le da su regalada gana. O sea, dice que el Señor me confirme a ver si así es. Yo tuve mucha gente así a la iglesia, que gloria a Dios ya no está ahí. Porque me decía yo, hermano, el Señor me dijo que haga esto. Y el hermano decía, no, que el Señor confirme, que confirme el Señor. Y wow, digo yo, 20 años en el Evangelio y siguen igual, pidiendo confirmación de Dios. Digo yo, wow, qué tremendo. Pero la Biblia me dice que debo de obedecer diligentemente. Diligentemente quiere decir rápido, ¿ok? Eso quiere decir. O sea, si yo creo algo, yo lo creo. Yo me muevo rápido. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, y sucederá. A veces a mí se me puso, ¿por qué el Señor te bendice tanto? Me dice. Ayer estaba yo, fui a visitar a una hermana, a visitar a Yoli. Y ahí estaba. Y llegó otra hermana. 5 minutos me senté, ella llegó a cortarse el pelo, le vino a cortar el pelo a los niños y todo. Y me dice la hermana, pastora, me dice, mire, y ya de repente me da $60. Me dice, el Señor me puso que le dé para que usted vaya a comer. ¡Wow! Yo no hice nada. Le digo, Señor, gracias, Padre. Y solo le digo, Señor, bendice a tu sierva, bendice a tu hija. Pero así cuando el Señor me pide, yo se lo doy. Por eso la bendición viene. La bendición va a venir. Pero si uno está esperando confirmación, esperando a ver que caiga un ángel del cielo y que me aparezca y que me diga y que hagan 7 truenos y que escuche yo la voz de Jehová, por favor, hermanos, si no eres diligente con levantarte a orar en la mañana, y digo yo, wow, Señor, cómo hay que abrirle los oídos, ¿verdad? Entonces hay leyes naturales y leyes sobrenaturales, y las leyes naturales y sobrenaturales no se pueden violar. Un ejemplo, una ley natural dice, todo lo que sube, baja. Pero si yo me empeño, no, que se quede arriba. No, y que se quede arriba. No, es una ley, ¿verdad? Si yo me tiro de un edificio de 6 pisos, voy a caer y me voy a morir. Es una ley, hay una ley que no puede ser violada, la ley de la gravedad. Es una ley natural. No podemos violar esa ley. Otra ley. La ley de la siembra y la cosecha. Por eso Jesús cuando hablaba de leyes, hablaba de principios, hablaba del reino. Y si yo, digamos un ejemplo, si yo siembro un coco, hoy estaba mirando a mi mamá, que mi hermana me puso para mirar a mi mamá. Y mamá tiene un montón de cocos sembrados y han dado fruto, han dado el fruto del coco. Y le digo yo a mi hermana, wow, le digo, ¿cómo está? Y me dice, no los podemos abrir, pues no tenemos machete, nadie sabe cortarlos. Dije yo, wow, qué tremendo. Pero anyway, si tú siembras un coco, vas a tener cocos. Tú no puedes sembrar cocos y esperar manzanas. Tú no puedes sembrar frijoles y esperar que te dé maíz. Lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Esa es una ley. Y la Biblia lo dice. Esa es la ley. Amén. Es una ley natural y Cristo la comparaba a las leyes sobrenaturales. Vamos ahí al libro de Gálatas para poder entender. Ahí en el libro de Gálatas dice, deja ver, Gálatas. Dice en el libro de Gálatas 6. Dice, Gálatas 6:7. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. O sea, mira tu fruto. Esa es tu siembra. Amén. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra del Espíritu segará vida eterna. ¿Estás mirando?
Estás mirando, entonces hay una ley, hay leyes espirituales. Uno tiene que ver por qué me salió así, por qué salió esto, por qué fue lo que yo sembré o lo que no sembré, que ahora tengo este resultado. Entonces hay leyes naturales, leyes sobrenaturales, son parte del reino. Las leyes naturales, todo lo sabe, todo lo que sube baja, la ley de la gravedad, la ley de la siembra y la cosecha, todo lo que uno siembra, eso es lo que va a traer. Juan 3:1. Vamos a ver en el libro Juan 3:1. Estamos hablando del reino, ¿ok? Juan 3:1 dice, viene Jesús y está hablando con un varón que se llama Nicodemo. Y cuando está hablando con Nicodemo, le dice a Nicodemo, ¿verdad? Juan 3:1. Viene Nicodemo, él es un maestro de la palabra, se le acerca. Y viene de noche, porque él no quiere que lo miren con Jesús, ¿verdad? Y le dice, maestro, sabemos que que has venido del cielo, le dice, de Dios, le dice, porque nadie hace los milagros que tú haces, pero no querían decir que sí, ¿verdad? Porque así es la gente, ¿verdad? Hablan mal de ti y por detrás ellos saben. Por eso cuando yo hablaba y yo miraba que no había respuesta, yo decía, no, pues tal vez estoy mal. Pero ahora el Espíritu Santo me ha enseñado y me ha dicho, no, di la verdad. Porque adentro de ellos, si el Espíritu Santo está ahí, los va a redarguir. Dice, y luego dice en el 2, Jesús vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí la condición para que yo pueda ver el reino, verlo, tengo que nacer de nuevo. Y viene él y le dice, pero ¿cómo es posible que un hombre viejo vuelva de nuevo a la matriz de su madre? Este está pensando natural, no está pensando en lo espiritual. Y viene y le dice, Señor, le dice, ¿cómo puede un hombre? Jesús le responde, en verdad te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora es más específico, porque le dice, el que no nace de nuevo no puede verlo. Pero ahora le dice, el que no nace de espíritu y de agua no puede entrar. Híjole, qué tremendo. Porque esto me calaba, decía yo, ¿y qué es esto? ¿Cómo que nacer de agua? Dice, nacer de la palabra. Y me dice, pastor, hoy, le digo, honey, ¿qué? Yo sé que nacer del espíritu es el espíritu de Dios, el soplo de vida de Dios. Y me dice, el agua es el bautismo del arrepentimiento. ¡Wow! Entonces ahí es donde dice Jesús, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿por qué la gente no entra al reino? Porque no se ha arrepentido y no ha entendido lo que es el poder del arrepentimiento. Entonces dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces este es parte del arrepentimiento. Amén. Entonces vamos a ver el arrepentimiento. Porque Jesús lo dijo, vea, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí lo dice, que si no nazco de agua y del espíritu, y está hablando del bautismo de agua, que es el espíritu para arrepentimiento, no puedo tener vida. Entonces el arrepentimiento es necesario para que uno pueda entrar en el reino de los cielos. En el libro de Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Por eso es que si la gente no se arrepiente y se convierte, el pecado no puede ser borrado. Y si el pecado no es borrado, dice aquí, para que tiempos de refrigerio, tiempos de gloria vengan de la presencia de Dios. Porque hay gente que no tiene vida del Espíritu. Porque hay gente que no tiene fuego en el Espíritu, que no tiene pasión por las cosas de Dios, porque no están arrepentidos. El Señor me dijo a mí una vez,
están convencidos, pero no están arrepentidos. O sea, ¿cómo se dice? Están convencidos, pero no convertidos, me dijo. Y me quedé yo, ¿what? Y me dijo, no están convertidos, están convencidos, pero están convertidos. Y el arrepentimiento es diferente que el arrepentimiento es un ungüento que viene del Espíritu Santo. Hay personas que nunca se han arrepentido. O sea, se ríen del pasado. Si es que yo era una bandida cuando era joven. Y se ríen. Pero realmente no se han arrepentido. Porque el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que viene del Espíritu. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para realmente tener un arrepentimiento real. ¿Qué es el arrepentimiento? Dice, por tanto, arrepentidos y convertidos para que tiempos de refrigerio, dice, a fin de que vuestros pecados sean borrados y que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, yo necesito esos tiempos de refrigerio. Necesito esos tiempos, pero esos tiempos de refrigerio vienen cuando el Espíritu Santo me muestra dónde estoy mal y comienzo a arrepentirme. Y viene la frescura de la presencia de Dios. Y las personas que no se pueden arrepentir, que no pueden pedir perdón, las personas no están convertidas. No puede venir una transformación, porque la transformación es parte. ¿Ok? Dice la Biblia en el libro Juan 16, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no va a venir el que tiene que venir. Y dice, él dice, porque el Espíritu Santo dice, es el que convence de pecado, de justicia y juicio. Y esa palabra dice, él dice, él convencerá, dice, o culpará al mundo de pecado, de justicia y juicio. Y dice, de pecado porque no creen en mí. O sea, la incredulidad. De justicia porque yo voy al Padre. Y de juicio dice, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, que el diablo no tiene ningún derecho sobre nosotros. Cuando nos arrepentimos y decimos la verdad, ya no tiene poder sobre nosotros. Pero ¿qué sucede cuando la persona, por vergüenza, porque sí, a veces da vergüenza, ¿verdad? Pero como dice, a mí me enseñaron, ¿verdad? En mi iglesia, es mejor, dice, una colorada que 1000 descoloridas. Porque hay que andar tapando y tapando y tapando y tapando y tapando. Y ya siempre una mentira, otra mentira, otra mentira, otra mentira. Y al final uno se vuelve mentiroso, se cambió el ADN. Porque el ADN de los mentirosos, o sea, que yo digo una mentira y me arrepienta y la corrija, eso pues le pasa a la gente. Pero que una persona sea mentirosa, su ADN ya se hizo así. Amén. Por eso hacer es una cosa y ser es otra. Entonces es muy importante que nosotros nos arrepintamos. Amén. Y tenemos que ver estas consecuencias, ¿verdad?, de lo que es el arrepentimiento. Cuando miramos el hijo pródigo no estaba arrepentido. Cuando nosotros miramos la vida del hijo pródigo en Lucas 15, amén, el hijo pródigo no estaba arrepentido. Vamos a ver qué es el arrepentimiento para poder entender, ¿verdad? Vamos a ver en Lucas 15. Dice que el hijo pródigo, el hijo le dijo al padre, ¿verdad?, quiero que me des mi herencia. El padre se la da. Y el hijo se va y dice que se la gastó en todos. Él se la gastó en mujeres, dice, y en mala vida. Y se la gastó toda la herencia. ¿Y qué sucede? Dice que 14, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó al campo a apacentar cerdos. Escúchame lo que te voy a decir. Hasta aquí el hijo pródigo no estaba arrepentido. Él estaba lamentándose, pero no estaba arrepentido. O sea, se había lamentado de que había perdido todo, pero no estaba arrepentido de haberlo gastado todo en mujeres. No se había arrepentido realmente. Él no sabía lo que había hecho. Porque aquí lo dice. Muchos días después el hijo menor, tomándolo todo, y se partió, se fue y dice, y malgastando su herencia, viviendo perdidamente. ¿Está mirando?
Y dice, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces se fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él le mandó al campo a apacentar cerdos. O sea, él dijo, puedo recuperar, puedo volver a hacer yo mi fortuna. Ya después que lo había malgastado, no estaba arrepentido. Él lamentaba haber perdido el dinero, pero él realmente no estaba arrepentido. Yo he visto gente que se lamenta, pero no está arrepentido. Amén. Híjole, hermano, qué gacho haber criado a mis hijos. Híjole, hermano, si yo hubiera, no está arrepentido. Eso no es arrepentirse. Lamenta, pero no está arrepentido. Y luego dice, deseaba llenar el estómago de las algarrobas que se comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Ahí dice que nadie le... O sea, él se hubiera comido las algarrobas si le hubieran dado, pero aquí dice, él deseaba comer las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba nada. En este momento ya no se lamentaba, ahora tenía remordimientos, pero todavía no estaba arrepentido. Hay gente que tiene remordimientos, pero no está arrepentido. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento que me va a llevar a que las escamas se me caigan y que venga ese refrigerio después de que Dios perdone completamente mis pecados? ¿Qué es el arrepentimiento? Y aquí es donde está la clave del verdadero arrepentimiento que el Señor quiere. La palabra arrepentimiento quiere decir repent en inglés, repent. Re quiere decir volver a, y pent es la palabra penthouse, que es la parte más alta de un rascacielos. O sea, quitar la mente de la tierra y volver a ponerla allá arriba. Eso es arrepentimiento. Y dar mi vuelta en U. Y vamos a ver aquí qué es arrepentimiento. Primero, entonces volviendo en sí. Ese es el primero. Porque es como que uno ha estado en un sueño. El arrepentimiento es como que Dios te abre los ojos y te das cuenta y te dice, Señor, perdóname. Pero es una abierta de ojos y es en un instante. Por eso yo le digo, Señor, que tengamos ese espíritu de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no viene del hombre ni viene del ser humano. Es algo que Dios deposita, es un ungüento especial. No sé cómo explicarlo. Pero los intercesores, los verdaderos intercesores, tenemos ese bautismo del arrepentimiento. Porque tú no puedes ser un intercesor. No puedes, jamás vas a poder ser un intercesor si no tienes un espíritu de arrepentimiento. Y que el Señor te bautice en el espíritu del arrepentimiento. Por eso es que la gente fácilmente critica, porque tiene un espíritu de crítica, pero no de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento trae compasión. Cuando uno realmente tiene ese espíritu de compasión y arrepentimiento en uno, le da pesar estar mirando la condición de la gente. Y no se puede burlar. Pero uno dice, por eso está pasando esto, ya sé por qué. Luego dice ahí, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, porque ese es el verdadero pecado. El pecado es que has pecado contra Dios. Cuando uno peca contra una persona, uno no está pecando contra una persona, está pecando contra Dios. Cuando una mujer se mete con un hombre casado, uno pecó contra Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es odiar el divorcio. Y uno transgredió la ley, eso se llama transgredir. Pero cuando una persona continúa haciendo eso, llega la iniquidad. Y la palabra iniquidad quiere decir torcido. Ya se torció la mente, se torció el corazón y la persona piensa que está correcto. Y empieza a justificarse.
Por eso no puede haber un arrepentimiento real. Y ahí dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros o de tus trabajadores. Y levantándose, ahí tú miras la acción. Y levantándose fue a su padre. Levantándose. Ahí es cuando tú miras un verdadero arrepentimiento. Esto es un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver en el libro de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. ¿Qué sucede cuando una persona no está arrepentida? Y no tiene un arrepentimiento que viene de Dios, porque el arrepentimiento viene de Dios. 2 de Timoteo 2:25 dice que nosotros los siervos, dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento no viene de nosotros. El arrepentimiento viene de Dios. Una persona que sigue en su pecado es porque no está arrepentida, porque Dios todavía no le ha enviado el arrepentimiento. Y la razón por la cual Dios no la ha enviado es porque la persona no ha buscado la razón por la cual está en esa situación. Cuando uno busca a Dios y uno empieza a preguntarle, Padre, ¿por qué yo estoy así? Padre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor comienza a enviarte el espíritu de arrepentimiento, te abre los ojos y comienzas a arrepentirte para que se borren los pecados y para que Dios pueda hacer, para bendecirte. Y ahí dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conlleva el pleno conocimiento de la verdad, porque esa es la cosa. El arrepentimiento te va a llevar al conocimiento de la verdad. Te va a quitar la venda y no vas a ver más la mentira de Satanás, pero vas a ver la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Estas no son pedradas que la pastora me estaba tirando. Estas no son cosas que la pastora me estaba humillando. Estas son cosas que Dios quería que yo mirara. Porque esa es la condición. La condición del hijo pródigo, la condición del leproso, la condición del enfermo. Porque Dios no quiere que estemos enfermos, pero la respuesta es que la verdadera sanidad está en nosotros mismos y viene el arrepentimiento. Por eso es que el Señor le dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es lo primero, porque el arrepentimiento quita la venda para poder ver. Ese fue el problema de Adán. Cuando Dios lo confrontó a Adán, ¿qué fue lo que Adán le dijo? La mujer que tú me diste. En otras palabras, la mujer tiene la culpa y tú tienes la culpa. Tú me diste la mujer y también la mujer tiene la culpa. Yo estaba tranquilo, solo, pero yo pequé. ¿Por qué? Porque la mujer que tú me diste no tomó responsabilidad. Entonces, la persona que no está arrepentida no toma responsabilidad y sigue en lo mismo. Eso se llama necedad. Y ahí dice, por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y pleno quiere decir completo, sin que falte nada. Al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, lo mismo que el hijo pródigo. Y volviendo en sí, que dice, escapen del lazo del diablo, del cual habían estado cautivos para hacer su voluntad. Entonces, la persona que no está arrepentida, que está fuera del reino, es el arma que el diablo usa para dañar los que están en los hijos del reino. Por eso Pablo perseguía a la iglesia. Por eso la gente que no entiende, que no tiene los ojos abiertos, que no viene en contra, no de la palabra de Dios, en contra de los líderes, en contra de los hijos de Dios, pero realmente están en contra de Dios. Eso es lo que sucede. Entonces, el verdadero arrepentimiento viene de Dios. Mira, Nehemías 1, para que tú veas lo que es un intercesor. Porque hay gente que quiere orar para enterarse del chisme, ¿verdad? Quiero orar, ahí ser parte del equipo de la oración, para andar averiguando el pecado del hermanito, el pecado de la hermanita, pero no porque les interesa realmente el dolor de los demás.
Pero un verdadero intercesor, miramos el tiempo en Nehemías. Nehemías 1, dice que 1:3 dice que llegaron y le dijeron, él preguntó cómo está el pueblo de allá, le dicen en Jerusalén, y le dijeron la noticia, ¿verdad? Ay, dice, los hermanos están en oprobio, las paredes están rotas, las murallas destruidas. Y dice que 4, dice, cuando oí estas palabras, dice, me senté a llorar. Porque esa es la condición de un intercesor. Cuando mira cómo está la gente y lo que le pasa, uno se sienta a llorar. Dice, me senté a llorar. Y dice, y tuve duelo, dice, y tuve en ayuno y oración, dice, al Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, oh Señor Dios del cielo, grande y temible Dios, dice que guardas el pacto y la misericordia para con aquellos que te aman. Dice, guarda su misericordia, dice, que estén atentos tus oídos, abiertos tus ojos a la oración que tu siervo está haciendo. Dice, que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel hemos cometido. Porque ese es el intercesor. El intercesor siente que él ha pecado y empieza, ese espíritu de arrepentimiento lo invade y comienza, perdónanos Señor, hemos pecado. Y ahí lo dice, no dice han pecado, Señor, han pecado, Señor, perdónale su pecado. No, hemos. Y dice, hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni los, ¿sí están mirando? No hemos guardado ni los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra, porque para que Dios restaure algo, lo primero que tiene que venir es un espíritu de arrepentimiento genuino. Por eso yo sé quiénes son intercesores. Porque el intercesor es estar pidiendo perdón, estar en la brecha, restaurando los muros, levantando aquellas, no nos vamos a sentar en el polvo de la derrota. Estamos reparando las calzadas, porque el mundo tiene rajaduras. Hay gente en pecado en la iglesia. Por eso tenemos que estar orando. Eso es Nehemías. Luego miras a Daniel, vas a Daniel, el libro de Daniel, porque Daniel también, Daniel era un intercesor. En el libro de Daniel 9:5, dice el libro de Daniel 9, dice 9:5. Vamos a leer desde el 1, porque esta es la oración de Daniel. 3 dice, 9:3. Volví mi rostro al Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor Dios, grande y temible, que guardas el pacto. Ahí está orando él. Guardas el pacto para los que le aman y guardas sus mandamientos. Está recordando a los que guardan sus mandamientos. 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo. Empieza a pedir y arrepentirse. Daniel fue un joven de 17 años que vivía en Israel, en Israel. Y Israel es tomado por Babilonia. Y Daniel es tomado como esclavo y llevado a Babilonia. Daniel era un buen joven. Y dice ahí, porque su mamá lo educó bien, ahí dice la Biblia, que él propuso en su corazón no contaminarse. Y él empieza a interceder. Y él dice, esta condición en la que yo estoy de esclavitud es porque hemos pecado contra Dios. Pero ¿quién realmente puede decir esta condición en la que yo estoy es por mis pecados? Porque a veces pecamos y decimos, no, está bien, qué bendición la que Dios trae a mi casa. Como me salí con la mía, ¿no? ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento para que el reino de los cielos venga? Porque la Biblia dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Si yo quiero entrar al reino de los cielos, tengo que tener un corazón de arrepentimiento. Pero si yo no me arrepiento, si no dejo que el Espíritu Santo me redarguya y me arrepienta realmente, la condición continúa y va a pasar de los padres a los hijos y de los hijos a los nietos, porque yo he visto las maldiciones repetitivas. Las he mirado. Y también he mirado cómo Dios ha cortado maldiciones, porque las puede cortar, pero necesita una persona que se ponga en la brecha y que tenga el valor de decir: hemos pecado, Señor, y yo soy ese que va a hacer la diferencia en mi casa. Como dijo Josué: más yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice en el 9, en el 6: no hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel. Tuya es la justicia, oh Dios. O sea, Dios es justo. Dios no hace injusticia. Tú puedes ver el engaño de Jacob. Jacob se robó la primogenitura de su hermano porque su papá estaba ciego. Se disfrazó de su hermano. Está en el libro de Génesis. Viene él y se puso piel como que fuera el hermano, porque el hermano era peludo, y le robó la bendición a su hermano. Lo hizo malamente. La mamá era una mentirosa, porque la mamá le dijo: mira, dice, ahorita le dijo, tu hermano ya salió, yo voy a preparar el cabrito, tú vístete, ponte la ropa. Y le dice: y si mi papá me maldice, que la maldición caiga sobre mí, le dijo la mamá. Entonces la mamá era mentirosa y le ayudó al hijo a mentir. ¿Y qué pasó con él? La mamá se quedó con el hijo que no quería, porque dice la Biblia que el hijo que más amaba era Jacob. Y cuando Dios envía, Jacob tiene que salir huyendo porque su hermano lo quiere matar. Ella se queda viviendo con el hijo que no quería y muere sin ver a Jacob. Si tú lees la Biblia bien y miras la historia, te vas a dar cuenta de las consecuencias de las maldiciones. En el libro de Génesis 29, él quiere casarse con Raquel, y el papá, ¿qué hace? Lo emborracha y en la noche le mete a Lea. Y de igual manera como él engañó a su padre en la oscuridad, a él también lo engañaron en la oscuridad. Después tiene una hija que se llama Dina, que la violan. Se va a una fiesta y la violan. Y luego, después de que la violan, otros dos hijos vienen y se juntan para matar a todos los hijos de Amor, que eran amonitas. Y tienen que salir huyendo del lugar. En el camino muere muere Raquel, que era la que él más amaba. ¿Por qué? Porque en Génesis 30, eso es lo que pasa con Dina. ¿Por qué Dina fue violada? Porque Dina vivió con una mamá que todo el tiempo estaba más ocupada en pelear con la hermana, el marido, que no conocía su valor. Y en la primera fiesta que ella va, la violan. Y ahí en Génesis 31, mira la maldición que da, porque Jacob va corriendo, igual de Labán, solo sabía correr, era todo lo que él hacía, correr, huir, nunca podía enfrentar la verdad. Y cuando él va corriendo de Labán lo alcanza y le dice: tú me robaste mis ídolos. No sabía que Raquel se había llevado los ídolos. Y dice: donde encuentres los ídolos, a esa que muera. Y habla sin saber. Y al final, después de que Rebeca da luz, Raquel da luz, muere. Entonces, todas esas consecuencias de las maldiciones, porque hay maldiciones. En Jueces 6:1 dice que por Madián, porque por el pueblo de Israel hizo lo malo, dice que fueron empobrecidos por Madián, y Dios les mandó un profeta. Dios manda lo que la gente necesita, pero la gente no quiere escucharlo.
Recuerdo que, y con esto voy a terminar, fui a un retiro, un retiro grande, donde predicó mi pastora en ese entonces. Y llegó una hermana que había tenido cáncer en la matriz y le hicieron una operación, le sacaron la matriz. Y cuando llega ella, estábamos ya en el retiro, y cuando ella llega comienza a sangrar y con unos dolores horribles y tener un sangrado vaginal fuerte. Y me aborda en el baño y me dice: hermana Mari, por favor ore por mí. Me dice: estoy sangrando, me dijo. Y yo entendí por qué ella había tenido cáncer y yo sabía que le habían sacado la matriz. Entonces le dije yo: vamos, que la hermana Marta ore por ti. ¿Por qué? Porque no era mi retiro, yo estaba de invitada y no iba yo a hacer algo indebido en el baño, porque eso es ilegal. Uno tiene que saber, o sea, hay leyes espirituales y hay demonios que te van a tentar a cruzar esa línea para que peques delante de Dios. Entonces vine yo y aunque yo soy pastora, y habíamos muchas pastoras ahí, yo dije: no voy ni dar profecía en el baño, ni andar liberando a la gente en el baño donde no me están mirando, porque eso es ilegal. Es ilegal andar dando profecías en el parqueo de la iglesia o allá donde nadie te está mirando. No, porque la profecía es algo de Dios. Entonces recuerdo que vine yo, la agarré de la mano y estaba la sierva ministrando, la pastora Marta, y llegué y la llevé delante. Claro, me abrieron el paso porque sabían que yo soy pastora. Me abrieron el paso las ujieres. Y vine yo y la puse delante de la hermana Marta. Y le hablé a la hermana Marta en el oído. Y le dije: la madre, le dije yo, la hermana está sangrando, tiene un sangrado vaginal y tiene dolores fuertes. Tuvo un cáncer y le sacaron la matriz. Entonces ella entendió lo que yo le estaba diciendo. Vino ella en medio de la administración, puso su mano con toda su fe. Y la hermana no fue libre ni fue sana. Entonces me agarró ella en el oído y me dijo: hijita, me dice, llévala ya con los intercesores para que llamen a la ambulancia y se la lleven. Entonces vine yo, la llevé a la hermana. Y ahí estaba la líder de intercesión, que fue una de mis... yo era compañera de ella en las intercesiones, porque cuando la hermana Marta ministraba, antes de yo ser pastora, yo era una de las que ayudaba en la administración de la oración. Y orábamos 4 horas y dormíamos 1 hora. 3 días orábamos, por 3 días, para ver aquellos milagros tremendos. Me acuerdo que llegó con la hermana Berta y le dije a la hermana Berta: mira, hermana, la hermana Marta dijo que llamaran a la ambulancia porque la hermana está sangrando y ella tuvo cáncer y le sacaron la matriz y está sangrando. Entonces la hermana Berta, que es la líder, me dijo: ¿qué crees? Porque ella ya sabe quién soy yo, porque fuimos compañeras de guerra, de milicia. Y me dice: ¿qué crees? Y le dije yo: bueno, yo pienso que ella puede ser sanada y puede ser liberada. Y me dice: ¿te atreves? Le dije yo: si usted da permiso. Y me dice: claro que sí. Empezamos a orar y le digo yo: Señor, muéstrame dónde está el derecho. Y hice la oración como el Señor me ha enseñado para que fuera liberada. Y cuando la agarré le dije: Señor, muéstrale dónde está el derecho. Claro, después de decirle al Señor: danos los ángeles que van a guerrear por nosotros, darnos todo lo que necesitamos para una liberación. Y cuando le dije yo: muéstrame el derecho, muéstrame dónde está el derecho, el Señor la llevó al hospital cuando ella estaba en aquellos tiempos de cáncer, de quimioterapia, y ella del dolor gritaba y decía que se quería morir. Y esa palabra que ella dijo, que se quería morir, era el derecho legal que Satanás tenía sobre su vida y lo había venido a reclamar. Entonces le dije: hermana, arrepiéntase de esas palabras que dijo
Pídale perdón a Dios por las palabras que salieron de su boca, porque salieron con todo el corazón. Y dígale al Señor que usted se arrepiente, que quiere tener vida. Y la conduje al arrepentimiento, porque ese es el inicio de una liberación. Se arrepintió de las palabras, se arrepintió de haberle creído al diablo, se arrepintió de haber ligado su carne en ese momento de desesperación. Y en ese momento nos dio el derecho el Señor de ser libre. Empezamos a echar fuera el espíritu de muerte y aquella mujer fue libre. Y hasta hoy está sana. Por eso yo sé que el arrepentimiento es la llave de la libertad. Pero si uno no se arrepiente, el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a decirle: Señor, ábreme los ojos para que yo pueda arrepentirme. Límpiame, Señor, porque tú no me quieres en esta condición. Ayúdame, Señor, a entender a quién tengo que perdonar. Y perdóname por haber retenido el perdón. Entra en mi corazón, Espíritu Santo, y te doy permiso que me lleves al momento que yo di derecho. Porque yo soy tu hija, Señor. Y tengo derecho a ser libre y a ser sana. Tú no quieres, Señor amado, que yo esté enfermo, dígale. Porque en el reino de los cielos no hay enfermedad, no hay dolor, no hay escasez, no hay miseria, no hay pobreza, no hay maldad. Pero tal vez hay una puerta abierta, Señor, y yo necesito ser libre. Y hoy dile: Espíritu Santo, con tu grande amor, dame ese espíritu de arrepentimiento, Señor, porque hemos pecado contra ti. Señor, no hemos cumplido tus mandatos, hemos ignorado tus preceptos. Y por eso ha venido esto sobre nosotros y aún sobre la tierra, Señor. Perdónanos. Como hijos hemos descuidado, Señor, tu palabra. Y no hemos sido diligentes, hemos sido negligentes. Hemos sido, Señor, hemos tenido un espíritu de letargía, de adormecimiento. Y no hemos sido, Señor amado, diligentes, agresivos. Porque tu palabra lo dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Remueve la pasividad, el adormecimiento. Remueve ese espíritu de letargía, Señor, que mantiene a tu pueblo inerte. Y trae un avivamiento. Trae, Señor amado, un despertar. Que tu gloria se vea, Señor, en esta tierra. Que tus milagros y tus prodigios, Señor, se vean en la tierra. Que veamos tu gloria. Que veamos tu gloria. Ayúdanos, Señor, a reflejar, Señor amado, que somos tus hijos. Porque somos tus hijos, Señor. Que la luz de tu presencia nazca en nosotros, que brille. Que Isaías 60 se convierta en una verdad. Donde dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Padre, que los hijos de Dios sean revelados, Señor, para que la tierra reconozca, Señor, que somos tus hijos y sea sanada. Hoy nos arrepentimos, Señor, y buscamos tu rostro. Dile: Señor, dame ese espíritu de arrepentimiento. Porque cuando ese espíritu de arrepentimiento viene, las lágrimas comienzan a fluir. La presencia de Dios comienza a invadirnos de manera que el refrigerio viene y su gloria viene y desciende. Gracias, Padre. Dile: gracias por tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Nos vemos mañana, primeramente Dios. Y dile al Señor: séllame, Señor, con un espíritu de intercesor, donde ese espíritu de arrepentimiento puede estar en mi corazón, para arrepentirme de los pecados, Señor amado,
no solo de los míos, sino también de tu pueblo, para poder ser ese instrumento, Señor, donde tu presencia fluya con libertad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te utilice y te use. Bendiciones.